¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página 13. Es miércoles 20 de mayo del 2026 y todavía repercute, todavía estamos con la, ¿cómo se dicen? Los temblores, las réplicas. Muchas gracias. Ahí ya escuchan la voz de quienes son nuestros panelistas de los miércoles de tendencias, con las réplicas del cambio de gabinete del día de ayer, por supuesto. Kiki Mujica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa voz que se escuchaba, ustedes ya la reconocen, por supuesto. Paula Escobar Chavarría, buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes, Consuelo. Cristian Valdivieso, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya, hablemos 2 semanas. No, pero es que es para no latear a la audiencia, que yo creo que ha escuchado ya un Vienen de conexión. Imagínate Sí. todo lo que se ha hablado desde anoche del cambio de gabinete, Yo pero creo que- perdón, como que- somos un no. espacio democrático aquí, les damos la posibilidad de Una exponer. postilla. Una Claro. pequeña réplica. Una dice. cosa poca, exacto. Su derecho a réplica, Cristian. No lo tenía pensado hablar del cambio de gabinete. Además que iba a decir que mucha gente debe ir en camino fuera de Santiago, ¿no? Sí, acompañándolos en su felicidad. Va a Chiquillos, medir tú. chiquillas. ¿Ah? Va a medir, el domingo tenemos encuesta. El en taco, dices tú. Ah, no, sí, el domingo hay encuesta. en Encuesta Central. que va a alcanzar a agarrar. Pero vas a traer este tema, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que algo vamos a preguntar. Ya, ¿y cuáles van a ser los números? Ya los tenemos dibujados. No, tú apuesta, tú apuesta. Lo hicimos con Cristiana antes de entrar. Claro. No, que me llamó la, me ¿Para qué llamó la preguntarle a la atención que Mara Cedini había estado instalando, y también habían salido algunos artículos en la prensa, de que estaban mejorando sus números, los números internos de la moneda, o por lo menos así había salido un artículo en The Clinic, donde salían incluso que los positivos estaban superando a los negativos, de Mara Cedini, entonces... Pero yo creo que eso no eran números necesariamente de opinión pública. Yo más bien creo que eran como indicadores propios. Eso es lo que especulo yo. Oye, pero para hacer alguna... ¿Indicadores de qué si no es opinión pública? No sé. ¿De autopercepción, dices De tú? autopercepción, de redes sociales, de a lo mejor de... Puede ser de redes sociales. de no cometer algunos errores. No, etcétera. eran métricas. O sea, habla de que estaba, no tengo un número acá abierto, pero un artículo del Clinic donde decía que los positivos superaban los negativos. Pueden ser que se mencionen en redes sociales. Claro, puede ser, porque de hecho No la sé. última encuesta, criteria incluida, la última había sido 2 semanas antes, ¿se acuerdan? Estaba última en la evaluación del gabinete. Estaba mal evaluada. Oye, una cosa, una apostilla al respecto del cambio de gabinete. Se ha dicho poco, pero yo tengo la impresión de que para el presidente Kast era muy jodido llegar a la cuenta pública y hablar del tema de seguridad, que es el tema que se va a empezar a tomar la agenda, teniendo una ministra que estaba tan cuestionada. De alguna manera la credibilidad del propio presidente se veía en tela de juicio, porque el medio también es el mensaje, y de alguna manera todo lo que se habla en materia de seguridad inevitablemente llegaba a la ministra. Entonces, tengo la impresión de que también pudo haber influido esta idea de poder llegar un poco más libre a la cuenta pública, además de todo lo otro que se ha dicho. Es decir, con capacidad de poder decir cosas y poner agenda, porque si no la agenda que iba a poner en ese momento iba a pasar colada, porque todo lo que se iba a discutir, bueno, ¿y quién la va a implementar? ¿Quién la va a comunicar? Exacto. Yo creo que el caso de la ministra Steiner en particular, y también el de la ministra Cedini, pero el primero, por ser la promesa del gobierno de enfrentar la seguridad de otra manera, con otro método, otra convicción, ya no era un problema de sí, sino un problema de cuándo. Y la pregunta es por qué el cuándo fue justo el día que le habían hecho un cambio de jefe de gabinete a ella, ¿no? En que entonces se supone que con un reforzamiento iba a estar mejor. Pero sin duda que enfrentar la cuenta pública el 1 de junio con esto encima, digamos, con este cambio pendiente, era muy complicado y tomó esta decisión antes de eso. Las Más dos, la interpelación. claro, las dos decisiones son malas en algún sentido. Una es menos mala y la otra es mala. Porque el trade-off al final del presidente era, como dice Cristian, claro, aguantarse el cambio. La Paula dice lo mismo. Yo pensé que eso no tenía cambio. Por una cuestión de uno no es lo que le piden que sea, sino puede serlo en el fondo, que es la ministra Steiner. No tenía lo comunicacional que se requiere, y no por ánimo frívolo ni performático, sino que porque acá la gente necesita certezas y que el miedo baje, y eso necesita una persona que comunique muy bien, Sí. acompañe, sea afectiva, empática, a su vez sea dura. O sea, son todas condiciones súper escasas. Que sea
que sea clara Claro. también en Claro. exactamente qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Yo creo que ella podría haber armado, no sé si ella dice que lo tiene, que no lo tiene, la ministra Steiner, el paquete del plan de seguridad y haber comunicado bien. O sea, la discusión es si tienen o no tienen, Claro. pero si es que no tuvieran, lo podrían haber armado rápido y ella ha comunicado bien. Entonces... Claro, yo creo que era un problema de forma y de fondo también, ¿no? Sí. Porque no era que había un plan genial y que ella lo comunicó mal. La verdad No. es que la ausencia de Pero plan... podría haber un plan malo que lo comunicas mejor. Bueno, y También. no transmitía seguridad, que era el objetivo Básicamente fundamental mentir. de una ministra de seguridad, es transmitir seguridad en lo que está haciendo. Tal cual. Estaba transmitiendo todo el tiempo inseguridad, Inseguridad. y metiendo Sí. autogoles todo el tiempo. Sí. Lo otro es que la cartera de seguridad es particularmente relevante, bueno, aparte un de la eje. gestión, la comunicación, porque la sensación Total. de miedo es una Lógico. sensación que sube o baja en función de sentir de que la Exacto. situación está o no en control. Y si estamos con compañía, que es súper sí, pues. acompañar a la gente. Bueno, no en el basta, tránsito. no basta tu experiencia anterior. O sea, ella era fiscal y uno decía, mira, un fiscal. Bueno, No. Ahora, pocas entiendo que veces resulta eso, ¿ah? Sí, y que fue un nombramiento improvisado Más o porque menos se rápido. buscó un fiscal y ella fue como la cuarta en decir que sí. Entonces tampoco fue tan pensada la decisión. la primera opción. Y, Y por último también, ya, no seguimos, Sí, es que si la quiere. Consuelo manda acá, pues. Si no, después en las cámaras no se ve cómo nos mira y cómo nos reta No, la sí se ve, Consuelo. sí lo Ah, tiene se que ve. ver. Unas miradas que matan. No, pero yo creo que hay Atroz. un tema interesante de decir, de darle un punto al gobierno. Y es que creo que en algún minuto el gobierno finalmente se dio cuenta de que los errores propios son muy complejos y te pueden pasar la cuenta más allá de lo que tú creas. Porque este cambio de gabinete no era para descomprimir una situación tensa políticamente en el sentido de que, no sé, tuviera movilización en las calles, tuviera una oposición que estaba enconada. No, era porque era inviable sostener una agenda de seguridad con alguien que no estaba siendo capaz de comunicar la agenda de seguridad. y no lo vamos a conversar ahora, pero creo que tiene muchas capas este cambio de gabinete, pero yo creo que el poder que se instala en Alvarado, con doble gabinete, o sea, con doble rol de poder moldear los mensajes, decidir cómo dice y qué quiere decir, y es un contrapeso al segundo piso. O sea, hace 3 semanas estábamos hablando Claro. de que Alvarado era débil y que todo lo mandaba a ir a Razabal. Fast forward, mira dónde está Alvarado. Ojo con Máximo Pavea, que puede oficiar de vocero, subsecretario. O sea, Sí. ya está Lo con el vimos gas licuado. el lunes estaba hablando del gas licuado. Sí. El subsecretario Yo, de del hecho, pensé Interior. que lo iban a poner en seguridad. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, pues. Bueno, y esto es página 13, pero son los miércoles de tendencia. La tendencia de cambiar gabinete. Así que vamos a comenzar con Cristian. La Paula nos va a hablar de la inteligencia artificial, pero cómo, más adelante, en el segundo bloque, cómo las generaciones jóvenes que deberán abrazar la inteligencia y que la usan todo el día, evidentemente, entonces como amor-odio. Sí. Desde el punto de vista como práctico, la usan mucho, y desde el punto de vista conceptual, la rechazan. Sí, porque temen que las va a dejar sin trabajo, sin su primer trabajo. Y sin recursos naturales probablemente también, con toda la discusión del agua y los data centers. Cristian Valdivieso, eso sí, abre los fuegos con la cohesión social y la conflictividad que ha estado pasando en esas mediciones en los últimos meses. Son los miércoles de tendencia en página 13, Cristian. Sí, oye, y a lo mejor al final le encontramos una vuelta de tuerca al cambio de gabinete en función de lo que voy a plantear. Me interesa hablar algo de la cohesión social, porque la cohesión social hemos hablado re poco el último tiempo de ella, cuando hablamos de polarización, hablamos de crecimiento económico, hablamos de seguridad, hablamos de migraciones, pero lo que mantiene unida a las sociedades y lo que hace viable la idea de vivir en sociedades es la cohesión social. Y quería mirar algunos indicadores que pueden ayudarnos a entender si estamos más o menos cohesionados socialmente hoy día. No pretendo dar una charla de cohesión social, pero sí buscar algunos indicadores. La cohesión social no significa que haya ausencia completa de conflicto, porque todas las sociedades se estructuran sobre la base de tensiones y conflictividad. O sea, la conflictividad es parte de la sociedad, incluso muchas veces es necesaria la conflictividad porque es lo que permite que se produzcan cambios y se produzcan avances, ¿verdad? Pero sí, la cohesión social implica confianza interpersonal, confianza institucional, sentido de pertenencia y capacidad de cooperación
¿verdad?, dentro de la sociedad. De alguna manera es lo que nos hace ser parte de una suerte de etos en común, y es lo que genera la confianza, como digo yo, como decía, interpersonal, pero también institucional, y la confianza es la base de todo para que las cosas funcionen. Si yo no tengo confianza en quién tengo al lado, o en la institución que tengo al frente, o en la dinámica de la política, bueno, resulta que no puedo avanzar. No, el contrato que firma uno con el arrendatario, el arrendatario un contrato que firma con el arrendador. Exacto, el contrato social al final del día. ¿Vale la pena o no vale la pena para invertir, para educarnos, para proyectar cómo vamos a irnos desarrollando en la vida, etcétera? Entonces la pregunta de la cohesión social es una pregunta importante, inevitable. Y si bien no es fácil de responderla, una forma es preguntarnos por la conflictividad social. Y esos son los datos que quería traer al frente. No porque el conflicto, como decía, sea lo mismo que la cohesión, pero es un indicador que nos permite entender si estamos más conflictuados, inevitablemente estamos menos cohesionados, porque, bueno, si la base es la confianza, ¿verdad? Yo tengo conflicto, me cuesta conversar y por lo tanto no tenemos confianza. Y los datos que voy a comentar sugieren algo interesante y también preocupante, ¿ya? Chile ha aumentado la conflictividad, estamos aumentando la conflictividad en el último tiempo, pero también está cambiando el tipo de conflicto que está organizando la conversación pública. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la pregunta para la medición? Vamos a mostrarlo ahora. Y lo que quiero comparar es algo bien reciente, es el cierre del gobierno del presidente Boric, es decir, una medición del 1 de marzo, es decir, todavía no había asumido el presidente Kast, pero estamos ya en el término del gobierno, con lo que va del periodo del presidente Kast. Ahora una medición que hicimos el 15 de mayo, o sea, 60 y algo días, ¿ya? Perfecto. Y aparecen movimientos interesantes. Miren, frente a la pregunta respecto de si hay conflicto, si no hay conflicto, si hay poco conflicto, si hay mucho conflicto entre distintos actores sociales, las respuestas son las siguientes. Solo en 3 meses los movimientos. Miren, por ejemplo, miremos el dato de que hay mucho conflicto, gente que dice que hay mucho conflicto. Suben con fuerza. Hay mucho conflicto entre gobierno y oposición. Ya había un 60% de personas que decían que había mucho conflicto entre gobierno y oposición cuando terminó el presidente Boric. Hoy día hay un 78% de personas que dicen que hay mucho conflicto entre gobierno y oposición. Por eso decía que de alguna manera hay una vuelta de tuerca al cambio de gabinete también. Y podemos mirarlo porque no sé si vale la pena tensionar tantos a las sociedades. Conflicto entre la derecha y la izquierda. Todo esto percibido desde la población. Era muy alto, 67% cuando terminó el presidente Boric. La gente decía, hay un gran conflicto o mucho conflicto entre la derecha y la izquierda. Hoy día eso llega a un 83%. Dice que hay un tremendo conflicto. O sea, la gente dice, derecha e izquierda no conversan, viven conflictuados y por lo tanto viven en otro mundo. Pero miren este dato que es interesante. Conflictos entre ricos y pobres. Lo he escuchado al Kike harto hablar del tema, en la mañana hablaban del tema de la reforma para los ricos, para los pobres, también los relatos empiezan a instalarse. De ese titular. Exactamente. Al término del gobierno del presidente Boric, un 49% de la población decía que había mucho conflicto entre ricos y pobres. 2 meses o 2 meses y medio después, ahora con el gobierno del presidente Kast, 61% dice que hay mucho conflicto entre rico y pobre. Subió 12 puntos. Es mucho, estadísticamente es bien significativo. Todo esto es muy significativo, pero esta es digamos que una confrontación, si se quiere, o una polarización entre ricos y pobres que también sube 12 puntos. Y entre trabajadores y empresarios, no había tanta conflictividad percibida, había un 31% que decía mucho conflicto, pero ahora sube a 41%. Entonces, vamos sumando datos. Es decir, Chile está más polarizado entre izquierdas y derechas, Chile está más polarizado entre gobierno y oposición, o sea, muy, muy, muy polarizado y más aún de lo que estaba, pero además empieza a crecer la polarización, digamos, de clases, si se quiere, o la polarización entre ricos y pobres y entre trabajadores y empresarios. Y mientras tanto, y esto es interesante también, porque hay que contrastarlo, la polarización, que era muy alto entre chilenos y migrantes, ya tiende a decaer o a mantenerse. No significa que haya bajado mucho, pero si era 72%, ahora es un 68% de gente que percibe un gran conflicto entre migrantes y chilenos o el Estado chileno, ¿ya? Y entre los migrantes y chilenos, entre los mapuches, el pueblo mapuche y el Estado chileno, la percepción de alto conflicto era de 59 y ahora se mantiene en 60, o sea, no cambia. Y entre la gente que vive en Santiago y regiones era de 25, muy bajita, y se mantiene en 27, por lo tanto sigue siendo estable. Entonces lo que quiero decir con esto es que mientras la polarización
de alguna manera que se percibía y creciendo entre los mundos que habían estado tensionados para el proceso constituyente, si se quiere, ¿verdad? La migración, los temas territoriales, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, esa conflictividad percibida no sigue creciendo, más bien incluso podríamos decir que se empieza a atenuar. La que crece es aquella conflictividad que ve en la polarización política un problema grande, y también aquella conflictividad que dio origen, de alguna manera, o que estuvo dando vuelta en la época del 2019 y en los momentos donde la conversación era la desigualdad, la diferencia entre rico y pobre, los famosos 30 años, es decir, una polarización o una conflictividad que había bajado y que vuelve a subir. Es decir, la conflictividad más típica del estallido social, que era trabajadores, empresarios, ricos, pobres, etcétera, se había atenuado, había empezado a crecer después del estallido, y a propósito de la convención, probablemente la polarización o la conflictividad entre pueblos originarios y el Estado chileno, entre migrantes y chilenos, entre los territorios, Santiago y regiones, eso se empieza a atenuar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con esto? Y probablemente, y con esto cierro, por lo menos para abrir la conversación, probablemente el gobierno empieza a mirar que la conflictividad más típica de momentos donde la sociedad se divide, ¿verdad? En decir, esto es para los buenos, para los malos, para los chilenos, para los no chilenos, pero sobre todo la lógica de los que más tienen y los que menos tienen, es algo que le puede terminar pasando la cuenta. Y de alguna manera, los dos nombramientos que vimos ayer son nombramientos que apuntan de alguna manera a temperar la temperatura, más bien bajar la temperatura más que subirla. De hecho, el ministro Alvarado, uno podría pensar que sus vocerías no van a ser vocerías tensionantes, más bien van a ser vocerías más apelativas de la unidad o de otros valores o atributos. Es interesante eso, porque me hace pensar una cosa, Quique, que tú siempre recuerdas de la época de campaña, que tú siempre dices, bueno, los republicanos saben manejar el conflicto y exacerban el conflicto, bailan bien en el conflicto, se manejan. Y en una de esas, claro, es distinto cuando estás en campaña, cuando lo que necesitas son los votos de la gente, del votante, que cuando lo que necesitas son los votos de parlamentarios, por una parte, y también una sensación de que las cosas están funcionando, pero... Y gobernar, ¿no? Claro, pero igual estoy pensando como en los otros referentes, porque Milei, ponte tú, sube el guataje todo el tiempo. Bueno, pero está ahora con una popularidad bastante baja Milei, o sea, está con problemas. Digo, esa retórica tiene sus límites, ¿no? O sea, tiene límites, y también Trump está con una popularidad bien baja, Orbán perdió, o sea... Meloni acaba de perder un plebiscito muy importante en Italia. O sea, tiene un límite esa retórica de los buenos, los malos, los míos, los tuyos. De provocar el conflicto. De provocarlo. Yo solo quería agregar, Consuelo, que me parece muy interesante lo que trae Cristian, los datos y traer el tema, porque la cohesión social fue un tema muy reflexionado, analizado. El COES, el gran centro que estudia la cohesión social, muy citado a raíz del estallido, muchos de sus pensadores ahí participando en la escena pública activamente, y el tema desaparecido del mapa, como que si ahora no fuera importante, no tuviera relevancia, y la verdad es que lo tiene. La cohesión y la confianza social son habilitantes para todo lo demás. Un país sin confianza en su institución y sin confianza interpersonal, todo cuesta mucho más y todo es mucho más caro para las personas que consideran que esto a lo mejor puede ser un discurso buenista. Y por último, quería decir que me parece muy coherente con que los ministros mejor evaluados de este gobierno sean justamente personas que no tienen un perfil confrontacional. La ministra May Chomalí, por un lado, y el ministro José García Ruminot, que son personas... Igual Produje está cuarto. Totalmente, bueno, pero son los dos que lideran y bastante arriba, ¿no? Y tienen además mucha menos resistencia que el ministro Produje, que tiene adhesión, pero también alta resistencia, Quique. Entonces, hay gente que son dialogantes, no son confrontacionales, evitan la confrontación innecesaria, yo diría evitan la confrontación, punto, salvo que la ministra May Chomalí a ustedes les dio una entrevista bastante clara en un punto que para ella era importante, que era la posibilidad de que los migrantes... Pero ya después de eso... pero eso es el punto, claro. No, digo que lo hace de una manera muy suave, claro, firme pero suave, y luego no exacerba la pelea. Exactamente, hace el punto, que yo creo que fue muy relevante políticamente, la entrevista a ustedes fue súper comentada, pero no está buscando el conflicto ni tampoco un estilo estridente. Yo creo que eso la gente lo valora y lo busca. Yo creo que hay con esto estamos cerrando, hay dos riesgos para el gobierno, y creo que el cambio de gabinete apunta a eso. Uno es que la polarización entre izquierda y derecha se siga agudizando y que la gente diga
diga, en realidad ese eje no me identifica y por lo tanto me voy hacia otras alternativas. Algunos dirán populistas, populares dirán otros, pero el riesgo grande es que en la próxima vuelta no solo eventualmente Franco Parisi sea el presidente, sino que además el PDG le arrebate un porcentaje importante del Parlamento a los republicanos. De alguna manera, el mismo sorpaso que ellos le dieron a la UDI y a RN se lo podrían dar, ¿verdad?, en partidos menos institucionales. Y segundo, que la polarización de ricos y pobres, ¿verdad?, o la de clase, o lo que queramos llamar, es una polarización que evidentemente no le conviene al país, pero tampoco le conviene a este gobierno porque es muy típica de una polarización cuando gobierna la derecha y además son los aires que o las emociones que estuvieron dando vuelta durante tiempos bien conflictivos en este país. Ahora, la polarización es un tango que se baila a dos. Ayer hablaba con un socialista que me decía, nosotros nos va a costar mucho negociar, dialogar con José Antonio Kast porque lo detestamos. O sea, es Piñera, ahora lo echan de menos. Entonces, también ahí... ¿Pero quién gana frente a se agarra izquierda y derecha? Alguien gana. Claro. Está claro quién gana. Sí. El partido bisagra. Sí, entonces, pero ojo, que después de Boric, que era un gobierno polarizado al principio, vino Kast, que otro gobierno polarizado. No sé si después dicen, después de esto estamos aburridos, que venga París. Capaz que el eje va a ser, ¿saben gobernar o no saben gobernar? Porque ya llevan dos gobiernos que... Bueno, pero y también esta demostración que los gobiernos pasan por periodos en que le suben el guataje o le bajan el guataje. El mismo gobierno de Boric era mucho más, entre comillas, polarizante porque creía que tenía un proyecto que podía empujar muy fuertemente al comienzo y luego tuvo que retrotraerse. Cambio de tono, claramente. Y veremos qué pasa también con el gobierno de Kast. Yo no creo que la manera en que empuja las cosas el Ministerio de Hacienda sea necesariamente igual a cómo van a empujar en otros temas de otro orden. Pero... El dato es ese. El dato es que la polarización ha subido en este tiempo, la percepción de que la izquierda y la derecha están enconadas ha subido y que el gobierno toma decisiones y hace cambios. Sí, muy interesante. Son los miércoles de Tendencias en página 13, un programa para escuchar y también para pensar junto a Quique Mujica, Paula Escobar Chavarría y Cristian Valdivieso. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas página 13. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile y ESADE Executive Education presentan el programa Gobierno Corporativo y Transformación Digital. Con clases en Chile e inmersión internacional en Barcelona, combina sesiones magistrales, visitas a empresas líderes y networking de alto nivel. Acabarán teniendo una experiencia realmente transformadora, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal y humano. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido.
Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Estamos de regreso en Página 13. Son los miércoles de tendencias en este programa para escuchar y también para pensar la conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio. Y la Paula Escobar nos va a hablar de inteligencia artificial y por qué están abucheando los graduados en Estados Unidos a las menciones sobre inteligencia artificial. Bueno, entonces vamos a hablar del futuro del trabajo en realidad, ¿no? Que es como uno de los temas que desvela al mundo entero y a todos los gobiernos, porque sabemos que la inteligencia artificial va a dejar a muchas personas sin trabajo, a otras les va a cambiar el trabajo y va a crear algunos empleos. Pero lo que está pasando, Consuelo, es que los graduados, los recién graduados, se están dando cuenta de que su primer trabajo probablemente va a haber sido automatizado, ¿ya? Y les voy a contar, ya hay datos de algunos trabajos que de hecho ya los está teniendo la inteligencia artificial. Bueno, es temporada de graduaciones en el hemisferio norte, ¿no? Y siempre se invita a las universidades norteamericanas a alguien a dar este discurso que supuestamente es súper inspirador, ¿no? Y es como un género literario este tipo de discurso. Commencement speech. Invitaron a Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, ya la Universidad de Arizona. Yo lo conozco mucho. Y fue el viernes pasado. ¿Simpático? No me diga, que también estaba Consuelo en la conoce feria. a todos. Lo conoce a Yo todos. conozco mucho. Ya, muy bien. Mira. Bueno, no lo invito a mi cumpleaños, ¿Lo has visto en pijama? Sí. Tenemos que, una casa de veraneo. tenemos que hacer una Eso es sesión conocer a especial. alguien. Sí. Tenemos que una Pijama. sesión de Consuelo y sus amigos. Ya. Pero ahora Estamos a un llamado de Eric. a uno. Estamos Eric Schmidt. Bueno, él fue a Arizona a dar este discurso, Mira. ¿ya? Y dijo lo siguiente: la inteligencia artificial va a influir en todo, pensando que estaba siendo súper inspirador. Sea cual sea el camino que elijan, la inteligencia artificial se convertirá en parte de la forma en que se trabaja. Y lo empezaron a Y todo el pifiar. mundo así, ¡bú! Y fue como full pifeo y él como no entendiendo nada, ¿no? Y todos como pifiando así a rabiar. ¿ya? Schmidt es como un optimista Claro. empedernido de la inteligencia artificial, obviamente. Y también es un gran líder tecnológico, entonces igual fue un poquito, digamos, no se espera que con este tipo de discurso uno coseche pifia. Claro. Lo mismo le pasó a Gloria Caulfield en la Universidad de Florida, también la semana pasada, en que dijo que la inteligencia artificial era la próxima revolución industrial. Ella se viralizó harto y entonces estaba diciendo esto y de nuevo pifiadero general, empezaron a gritar la inteligencia artificial apesta. Ella quedó súper desconcertada, ¿ya? Como no entiendo lo que está pasando si le estoy hablando de un futuro fantástico y todos como pifiando con la inteligencia artificial. Claro. Y no se dio cuenta de algo que la columnista Michelle Goldberg del New York Times ha definido como que el nuevo villano para los jóvenes y las jóvenes es la inteligencia artificial, ¿ya? Son, como decía la Consuelo, los que más lo usan. De hecho, hoy día en las universidades y los colegios hay que hacer evaluaciones estilo medieval, papel, lápiz, falta la vela nomás, para impedir que... estamos al borde de la vela. Para impedir que están leyendo, los pobres profesores tengamos que estar leyendo ensayos hechos por Claude o otra IA o por ChatGPT. Le piden consejos para su vida, son amigos del chat, pero son los que más ven con claridad el daño que va a hacer para el futuro de su trabajo, ¿ya? O sea, no ven el daño en su salud mental, pero ven claramente el daño en su trabajo. Fíjense que una encuesta del New York Times mostró que el 47% de los menores de 30 años califican a la inteligencia artificial como mayormente mala. Tú recién nos contabas de una encuesta que hiciste acá, Cristian. Solo el 18% de la generación Z se muestra optimista respecto de la IA, el 18%. Casi la mitad opina que los riesgos superan los beneficios. Y una encuesta de la Universidad de Harvard encontró también que la mitad de los jóvenes estadounidenses la ven como una amenaza para sus perspectivas laborales, ¿ya?
Entonces, es el villano de la cultura popular. Ahora, ¿les da la razón los datos reales empíricos? Esa es como la pregunta. ¿Será una impresión? Porque hablamos todo el día de que va a dejar a la gente sin trabajo. Y fíjense que el Economist, en su última edición, hizo un trabajo increíble porque cruzó muchos datos de, especialmente de lo que los recién graduados reportaban de qué trabajos tenían, ¿no? Recién a un año o a un plazo así corto de recién egresados de las universidades más importantes, y encontró que tenían razón en su reclamo porque la inteligencia artificial ya está dejando sin trabajo a algunos recién graduados, ¿ya? O sea, le preguntaban cuál es su primer trabajo. Y Claro, decían, no tengo trabajo está trabajando, gracias a la IA. ¿Ah? Claro, está trabajando, ¿no? Puede Entonces, comerse 5 años de universidad. claro, esa es otra cosa que dice el Economist. Ya tener un título universitario no te garantiza un trabajo. A veces el debate que lo tenemos en Chile, no, bueno, con todo lo que invertimos en gratuidad, realmente garantiza. Bueno, es un debate global, no es solo un debate chileno, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el Economist además? Porque dividió en 3 categorías las carreras. Las altamente expuestas a la IA, o sea, las que es más probable que la IA, el trabajo que hace, lo pueda realizar prácticamente entero, mediano y bajo, ¿ya? Y entonces descubrió que los graduados en campos más expuestos a la inteligencia artificial han sufrido resultados muy notablemente peores en cuanto a su empleabilidad recién egresados Hay correlación. que los otros, ¿ya? Aquellos del quintil más expuesto, que incluía profesiones como informática, ingeniería informática, ciencias de la computación, todos los trabajos que antes eran los trabajos del futuro, ¿se acuerdan? Como Estudia informática y te debe hacer millonario. Estudia ciencias de la computación, estudia computer science, haz un doctorado, etcétera. El que no sabe programar está muerto. Exacto. Eso fue lo más parecido a la fiebre del oro. Sí. Menos mal que no Todos aprendí a metiendo a programar. nuestros hijos al taller de De robótica. coding y robótica Sí, en los colegios. Sí. Yo escuché a una periodista importante diciendo que los periodistas que no sabían programar iban a quedar obsoletos, no sé, hace 5 años atrás. Bueno, esas profesiones sufrieron una caída de 6,6 puntos porcentuales respecto de su empleabilidad previa a esas mismas profesiones antes de la irrupción de ChatGPT y los modelos de inteligencia artificial. 6,6 puntos, ¿ya? Y luego lo compararon con las carreras con más con menos posibilidad de ser expuestas a la inteligencia artificial, que habían caído igual, o sea, caído el empleo juvenil. Esto es un tema en todas partes también, pero mucho menos, ¿ya? Habían disminuido solo 1,5 puntos porcentuales versus 6,6. ¿Y cuáles eran esas carreras, Exacto, Paula? esa es la pregunta. Todas las carreras que se les decía a los jóvenes que por favor sirven no para nada. estudiaran. Educación, No, filosofía, periodismo. Pero ingeniería periodismo civil. está más border en el gráfico. Mira, aquí está periodismo, está entre la menos caída que lejos que tecnologías de la información y computer science, ¿ya? Periodismo que siempre, o sea, No, pero la que aparecía en el cuadrante así como que mejor ubicada era filosofía. Pero hay que tener ojo igual también ahí, porque yo sé que es porcentual, ya, pero ¿cuántos son los empleos disponibles? ¿En qué área? O sea, la pregunta sobre quién absorbe o en qué áreas tú puedes absorber el potencial desempleo. O sea, no es que se vayan a ir a filosofía y vayan a encontrar trabajo. Pero lo que pasa Entonces, es que el también, desafío Pero el mundo anglosajón está igual ahí. El mundo anglosajón está mucho más dispuesto a aceptar carreras distintas que acá. O sea, aquí un filósofo no va a ser director de una corredora, un fondo de inversiones. O gerente general, en otros lugares, claro. Un cientista político, un filósofo son mucha menos como... gente estudia filosofía. Entonces también, claro, hay menos trabajo, pero también hay menos gente que está postulando esos trabajos siendo filósofo. Fíjense ustedes que en muchos directorios están teniendo filósofos, y yo le preguntaba a algunos, bueno, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Toda la dimensión ética de una empresa. Por ejemplo, su relación con la IA. ¿Qué trabajos se le pueden dar a la IA y qué trabajos no? Porque no es ético que lo hagan. El debate que tuvimos acá acerca de Anthropic y Claude, por ejemplo, y de los, digamos, inteligencias artificiales que funcionan solas. Hay muchas compañías de seguro que están calculando el riesgo de las personas solo con IA sin supervisión humana, lo cual es un tremendo problema ético. Bancos que deciden prestarle plata o no a alguien solo con una IA que deja fuera de... O sea, digo, esto requiere pensamiento crítico y gente que sea capaz de establecer esas normas. Y dimensiones éticas y valóricas. Tú sabes que en un momento, requerida.
Los gimnasios en Estados Unidos, el negocio, más que fueran a hacer gimnasia, era venderle los datos a las compañías de seguro de su... Imagínate. Porque de los estados de salud de las personas. Y eso es un traspaso de la privacidad, va. Totalmente. Además de... No, si fue una denuncia más cuando se supo. Bueno, entonces esto es muy interesante porque, primero, es interesantísimo el artículo y el gráfico, es ver también cómo cambia el paradigma, ¿no? De lo que hasta ayer se supone que eran las carreras con más futuro, hoy día ya no lo son. Obviamente no es lineal, ¿no? No es que ahora por cada persona que deja de estudiar programación va a poder ser un filósofo. Además, tiene su complejidad estudiar cada una de estas carreras. Son profesiones con mucha importancia social. Por ejemplo, educación, que siempre hay problema que estudien pedagogía, que creen que no van a tener campo. ¿Qué es más importante que ser profesor? ¿No? Y son profesiones que, sin embargo, un robot no las va a poder hacer en vez de un profesor, ¿ya? Sí. O sea, está la limitación de que necesitan el humano. Paula, déjame abrirte un tema que yo sé que te apasiona. No es para que te extiendas, ¿ya? Oh, pero... ya me pegó el palito. Ya, no, porque tú sabes cuál es, o no sabes lo que te voy a decir. Sí, o si no, la Anita nos va a poner aquí. No, la perspectiva de género. Sí. Que además muchas de las profesiones están asociadas... las que son más reemplazables hoy en día están asociadas a tareas que realizan las mujeres. Claro. No tanto universitario como cajas, o sea, la automatización de las cajeras y de los cajeros, la automatización de las asistentes, las secretarias, todo ese mundo. Todo el mundo del aseo. Oye, eso no va a desaparecer. Yo creo que sí. El aseo no, porque, bueno, no sé. No, porque va a haber robots. En parte. Les quiero contar solo un pequeño dato adicional, bien rápido. Cuando fue ahora Donald Trump, el presidente Trump, a China a juntarse con Xi, muchos periodistas escribían y mandaban historias, periodistas norteamericanos, impactados del avance tecnológico de China. Ojo, como China va ganando el soft power. Claro. Porque habían robots haciendo cosas, robots humanoides, claro. ¿Ya? Y era como, estamos en el futuro. Bueno, pero China está muy preocupado por esto de pérdidas de empleo, por la inteligencia artificial y muy preocupado por los jóvenes porque los jóvenes en China tienen una tasa de desempleo del 17%, súper alta. Imagínate. Bueno, y un tribunal acaba yo creo que esta ley que pasaron en China puede sentar precedentes importantes. Fíjense que este tribunal dictaminó que no se podía despedir a un empleado por haber sido sustituido por un programa informático. Wow. Punto. Y que en el fondo quedó establecido así, tal cual, para evitar que los robots terminen reemplazando a los humanos y que tengan entonces ellos el problema de desempleados, que además van a odiar todo el sistema y toda la tecnología. ¿No? Oye, además, ¿quién va a consumir después? Si eso es parte de la economía. Si todo el mundo está desempleado, como que todos nos dedicamos a hacer Uber. O sea, ¿Y quién se va a subir a Uber? Porque la empresa... Y nadie va a tener a dónde ir. La empresa la empresa retail está preocupadísima por los sueldos bajos. Sí. Oye, pero ahora yo creo que más allá de que hay profesiones menos expuestas y otras más expuestas, el impacto del mercado laboral va a ser grande. O sea, eso es inevitable y como todo proceso histórico va a costar que se rearmen el mercado laboral y que se reinventen otras pegas que se adapten al mundo de la inteligencia artificial. O sea, evidentemente. Salvo que esta sea una tecnología tan disruptiva que no podamos aprender de la historia, pero siempre una tecnología hace desaparecer algo y crea choporrocientas mil otras oportunidades. Entonces no sabemos todavía cuál es, si es que vemos el vaso medio lleno, no sabemos todavía cuáles van a ser las oportunidades que va a abrir de nuevos descubrimientos y nuevas aplicaciones en la inteligencia artificial. Sí. Tiene una tecnología que tiene 3 años, si es que. Por eso que puedo un comentario. Por eso que cuando nosotros mostramos hace 2 semanas los datos sobre la percepción de la inteligencia artificial, decíamos, esta es una tecnología de adopción muy rápida y donde se ve, a diferencia de otras adaptaciones tecnológicas o adopciones tecnológicas, mucha preocupación por los efectos que puede hacer algo que inevitablemente tengo que estar usando. Es como metafóricamente, a propósito, es como estar cavándose la propia tumba. Es decir, no puedo no usar inteligencia artificial, pero mientras la estoy usando, soy consciente de que esto me puede terminar afecando o generando riesgo en mi propia vida. Estoy entrenando mi reemplazo, básicamente. Y yo creo que lo del artículo, cavando mi tumba, lo del artículo no habla como de tecnofobia por los jóvenes, más bien es ansiedad por el futuro.
Sí. Si ya había ansiedad por el futuro, ¿se acuerdan? Que lo hablamos, por el cambio climático y otras razones que hacían difícil pensar en que había prosperidad o había futuro. Bueno, esto le pone otro Ahora yo problema. confío en la capacidad adaptativa del ser humano, Sí, pero tiene un delay entre que sucede... Alguien paga los costos, hay generaciones que pagan costos. Oye, con la revolución científica empezaron las máquinas, quedó un montón de gente sin pega, ¿y qué pasó? El colonialismo. Se empezaron a subir a los barcos, a colonizar, y a ver si, o si no, hubiera sido un desastre durante ese tiempo. Entonces, pero va a costar acomodar. Va a costar acomodar, sobre todo a la generación que va a vivir esto, nosotros no lo vamos a vivir. Sí. Me hace pensar el movimiento, nunca sabía cómo se pronuncia, porque nunca lo he dicho, siempre lo leo en inglés. ¿Luddites o luditas? Los luditas, que eran los enemigos de los telares. De los telares, de la maquinaria en el siglo XIX, y la destruían porque decía, se va a acabar nuestra vida. Y tú sabes que el señor que inventó el telar, la reina de Inglaterra, se asustó por las presiones políticas y dijo, aquí va a quedar las cosas, van a quedar sin pega. Chao, señor, y el señor fue a Francia y ahí lo desarrolló. Oye, en todo caso, otros países como Japón, Corea del Sur, están estudiando también lo que hizo China. O sea, digo, en el fondo la efervescencia política que puede crear que haya jóvenes que no tengan trabajo es un drama, y de gente, ya no solo gente que esté en la mitad de la vida que tenga que reconvertirse. Y la pregunta acá es si la destrucción creativa va a ser demasiado más grande que las otras revoluciones tecnológicas previas, algo que varios piensan, o sea, que esto es distinto de la revolución industrial, distinto de la revolución de la imprenta. Que mucho más rápido. Y que mucho más transversal en esos en la momentos sociedad. habían, esto nos da para otro página 13, pero Ann Applebaum, por ejemplo, piensa que en la revolución de la imprenta había más limitaciones a lo que podía pasar que en las de ahora, en que hemos asumido que el mundo digital no tiene reglas, no hay regulaciones, y que lo que pasa en el mundo real sí las tiene. Y eso es un grave problema como de concepto, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que revertir ahora. Oye, la otra vez conversábamos con David Bravo y con el Quique y también a propósito de los desafíos para el empleo. Y este es un desafío más de largo plazo, pero es fundamental. Pero claro, está el modelo también de imponer impuestos, quizás, a las grandes tecnológicas, precisamente para poder subsidiar las recapacitaciones o el empleo. Al final, el estado de bienestar capaz que sea de los privados y no del Estado. Claro. No, probablemente administrado por el Estado, pero... Administrado por Elon Musk, el Estado, un estado de bienestar sería... a lo mejor incluso sería para... Administrado por los titanes de la tecnología. Claro, Oye, incluso para un sueldo vital, capaz. Claro. ¿Quién sabe? Bueno, el Estado... La renta básica universal. Porque tú tienes que mantener la economía viva. El Estado te obliga a pagar un sueldo mínimo. ¿Quién paga el sueldo mínimo? Los privados. Los privados. Y el Estado te obliga. Oye, y la otra mención que es otra pata, nada que ver, pero pensé que quizás también tenía que ver con la preocupación de los estudiantes y el abucheo a las menciones de inteligencia artificial en los discursos de graduación, la creciente preocupación por la cantidad de recursos que se utilizan con los data centers. Claro. Y a más sofisticación en las herramientas. O sea, Google acaba de anunciar que las búsquedas de inteligencia artificial van a estar asociadas al buscador, perdón la redundancia. Entonces, lo que busques ya va a venir preprocesado con respuestas de inteligencia artificial, los chats incorporados al buscador de Google. Va a venir con huella hídrica. Va a venir con una huella hídrica y va a venir con una cantidad de recursos de electricidad, porque necesitas mucho data center. Y mucha agua, que es lo que hablábamos la otra vez, con cada lecera que pregunta uno a ChatGPT, es litros de agua Pero es que perdidos. ahora todas las búsquedas van a venir con ese uso de agua y de electricidad. ¿Va a venir? incorporado. ¿Va a decir? Sí, pero buenísimo. esta es la versión siglo XXI de lo que No fue es tan buenísimo. O sea, buenísimo saberlo, si te estoy entendiendo bien. Que te diga, esta búsqueda le tomó 1000 litros de agua. Pero ahora ya no. No. Esa es la huella hídrica, que te digan. No te van a decir nada. Ya, por eso yo decía, qué maravilla, qué raro. No, nada. No digo porque es un disuasivo que te digan, esta búsqueda que acaba de hacer, da lo mismo, si el lápiz Bic rojo o negro es mejor, le acaba de costar 100 litros de agua al planeta. Sí, pero lamentablemente eso no existe, es como que la gente dejara de volar en avión. No, digo que Google va a venir... Pero tenés tu carbon print de... Que la búsqueda en Google que haces todos los días va a venir con inteligencia artificial por default de una manera mucho más sofisticada que la que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, aparte que eso va... Y va a consumir más recursos naturales. Oye,
Y ni hablemos de todo el tema de propiedad intelectual. Un tema contingente. Y de financiamiento de los medios de comunicación, ya ahí nos vamos a otro lugar. La cantidad de temas que se nos abren. No, pero contingentemente, a propósito de que se aprobó la idea general de legislar de la mega reforma económica, esta mega reforma el gobierno la tiene pensada para aumentar la inversión, pero en términos concretos para la ciudadanía, para aumentar el empleo. Y la expectativa de que aumente el empleo también se va a topar con algo que es objetivo y una traba problemática que tiene que ver con la disrupción de la inteligencia artificial. Entonces, por mucho, la misma inversión que a lo mejor antes generaba X número de empleos, hoy día no va a generar esa cantidad de empleo. Por lo tanto, nos vamos a tomar también con una frustración potencial ahí. Estamos y nos gustaría seguir hasta el próximo miércoles. Total, mañana es feriado. Total, sigamos de largo. Esto es Página 13, son los miércoles de Tendencias, un programa para escuchar y también para pensar en Tele 13 Radio. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra.